Muy buenos días y bienvenidos un día más a este momento con Dios. En el primer libro de Samuel, encontramos ya desde sus primeros capítulos la historia de este hombre. Un hombre que fue el último juez de Israel y también la persona que instauró, que dio paso al tiempo de la monarquía en Israel. Una monarquía que dio paso a un tiempo de 120 años del Reino Unido, marcados por el reinado de Saúl, el primer rey, por el reinado de David y por el reinado de Salomón. Reino que se dividiría en dos a partir del reinado del hijo de Salomón. Y desde el principio nos muestra a este hombre, a Samuel, como fruto de un milagro. Su madre Ana era estéril, ella clamó al Señor, oró, lloró delante del Señor por esa circunstancia que ella estaba viviendo, y el Señor le otorgó un hijo. Ese hijo, Samuel, ese hijo que Ana había prometido que si el Señor miraba su aflicción, si se acordaba de ella, si le daba un hijo varón, ella se lo devolvería y ese niño sería para siempre del Señor. Lo llevaría al templo y estaría desde muy pequeño aprendiendo la ley del Señor, aprendiendo de la voluntad del Señor, aprendiendo a servirle, y esa sería su vida desde su niñez hasta el final de sus días. Y así fue. Esa es la historia de Samuel. También Samuel, es interesante ver en qué lugar estuvo, en qué lugar creció. Él estaba en un lugar que seguramente era el peor de los lugares, aunque pensamos, bueno, estaba en el templo, pero el ambiente en ese momento no era bueno. Los hijos de Elí, el sumo sacerdote, Ofni y Finés, pecaban constantemente. Ellos no tenían en cuenta los sacrificios, tomaban de lo mejor para ellos, se acostaban con las mujeres que iban al templo y hacían que el pueblo tuviera un poco y blasfemaran el nombre de Dios por culpa de su actitud. Los ejemplos que él tenía, y además Elí, el sumo sacerdote, un padre que sabía todo eso de sus hijos y no les decía nada. De vez en cuando les decía alguna cosa, no es bueno lo que escucho de vosotros, pero no se puso firme, no marcó, no quiso que sus hijos abandonaran eso y si fuera necesario quitarlos del sacerdocio. No lo hizo. Y el Señor también iba a juzgar a este hombre por no haber estorbado a sus hijos. Vemos que el ambiente en el que Samuel creció era un ambiente bastante hostil, aunque estaba dentro de la casa de Dios, pero los ejemplos no eran los mejores, la integridad no era lo que sobresalía. Pero siempre, aún en los peores lugares, aún en los momentos más difíciles, siempre hay Samueles, siempre hay gente que aún en ese sitio quiere escuchar la voz de Dios y quiere aprender, quiere crecer y quiere madurar en el Señor. Y ahí estaba Samuel, era la persona que desde muy pequeño él estaba en ese lugar. Y entonces hay un texto muy conocido en el capítulo 3 y el versículo 10, la segunda parte del versículo, que dice, se escucha cómo Dios llama a Samuel. Dice, Samuel, Samuel. Dice, entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y es un texto que conocemos mucho, que repetimos mucho, pero ¿qué cosas podemos ver encerradas en este texto que tenemos aquí? Primeramente, que Dios es un Dios que habla, un Dios que se manifiesta, un Dios que quiere ser escuchado, un Dios que tiene cosas que decir. Y muchas veces nuestra relación con Dios se limita a hablar con Él nosotros, a pedirle a Él nosotros, pero muy poco a escuchar. Y si sabemos que Dios es el autor, el creador, el sustentador de todas las cosas, aquel que está cambiando y transformando nuestra vida, aquel que le hemos reconocido y que decimos que es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, pues tendrá muchas cosas que decir. Pero Él quiere, Él quiere hablar con nosotros, Él quiere decir, el Señor habla. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender, que Él quiere hablar con nosotros. Y es ahí cuando nosotros podemos conocerle más, donde podemos saber qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros, aquellas cosas
que nos demanda, pero es necesario conocer la voz de Dios y escucharle. Y hoy en día tenemos muchas voces que quieren acaparar nuestra atención, muchas voces que hablan de cosas diferentes, que nos ofrecen cosas también diferentes, todas ellas para intentar atraer nuestra atención, para que nos centremos en eso. Y esas voces quieren conseguir que nosotros cedamos delante de ciertas cosas, que adquiramos según qué cosas. Pero en medio de todas ellas está la voz de Dios. Y nosotros, como sus hijos, en primer lugar, debemos conocerla. Aquí Samuel era la primera vez que escuchaba la voz de Dios. Era la primera vez. Y Samuel tuvo que ser guiado en ese aspecto por Elí, cuando él vio que no era él quien le estaba llamando y entendió que era Dios, porque dice que la palabra de Dios escaseaba en ese momento. Dijo, te está hablando Dios, cuando te hable, escucha. Y a partir de ese momento, desde su niñez, entró una dinámica Samuel de escuchar la voz de Dios. Y Samuel conocía la voz de Dios. Y te quiero preguntar en esta mañana, ¿tú conoces la voz de Dios? ¿Tú sabes cuando Él te está hablando que es Él quien habla, quien dice, quien te está mostrando, quien te está quizás confrontando, quien te está guiando? ¿Sabes que es Dios? Porque esta es una de las características de las personas que pertenecen al Señor. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, cuando nos presenta a Jesús como el buen pastor, dice el versículo 27 del capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz. Y fijaros que aquí en esta primera parte del versículo hay dos cosas que se repiten, mi, y eso habla de posesión. Mis ovejas, las personas que me pertenecen, las personas que están en mi rebaño, las personas que me han conocido, las personas que creen en mí. Esas son las personas que pertenecen a su rebaño. Y dice que esas personas, mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz. Y esa es una característica del Hijo de Dios, saber oír y escuchar la voz de Dios. Y en el momento que Dios habla, nosotros tenemos que callar, nosotros tenemos que oír, tenemos que prestar atención a lo que Él dice. Samuel decía, háblame, Señor, que tu siervo oye. En ese momento le decía, tú eres el Señor, yo soy tu siervo, tú eres el Señor, tú eres el que habla. Yo soy el que tengo que escuchar. Yo soy el que tengo que prestar atención a lo que tú dices. Pero el versículo de Juan continúa. Dice, y yo las conozco y me siguen. Y aquí hay otro momento que a sus ovejas dice que Él llama por su nombre. Él nos conoce a cada uno. Dice que mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Yo sé quiénes son. Yo sé aquellos que me pertenecen, yo sé aquellos que han venido a mí, yo sé aquellos que han creído en mí, yo sé quién son aquellos que pertenecen a mi rebaño, porque Él guía, Él habla, Él cuida, Él sostiene a los suyos. Pero luego hay una consecuencia de eso. Dice, y me siguen. En la frase de Samuel, de háblame, Señor, que tu siervo oye, está no solo la disposición de escuchar, sino la disposición de obedecer y de actuar conforme a lo que Dios dice. Y aquí dice que Él las conoce y me siguen. A la voz del Señor hay una respuesta de los suyos, una respuesta de su pueblo que es seguirle. Él es el que marca la pauta, Él es el que marca el camino a seguir, porque Él lo conoce y nosotros no. Él es el que nos ayuda, el que nos sustenta, el que nos muestra los pasos a dar, el que nos fortalece para poder darlos, el que nos alimenta cuando es necesario, el que tenemos descanso en Él. Él habla, Él nos conoce y nuestra parte es oír su voz y seguirle. Eso es lo que con nosotros como pueblo tenemos que hacer y lo que engloba
esta frase que conocemos tanto sobre Samuel. Háblame, Señor. Y ahí, como decía antes, está la disposición primeramente de escuchar y de reconocer quién te está hablando. Háblame, dime lo que me tengas que decir. Señor, no es un cualquiera, es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador el que nos habla. Y luego, que tu siervo. No es una persona, no somos personas que podamos tratar a Dios de igual a igual. Somos sus siervos, somos sus hijos, pero somos aquellos que estamos bajo su dirección, que le necesitamos, que somos dependientes de Él y somos sus siervos, aquellos que por su gracia, por su misericordia, hemos sido salvados, pertenecemos a su pueblo, a su familia y les servimos. Tu siervo. Soy tu siervo, tú eres el Señor. Y tu siervo oye, tu siervo escucha lo que tienes que decirme. Y viendo lo de Juan, siguiendo y te sigo y te obedezco. Que en este día podamos considerar qué es escuchar la voz de Dios. Que sepamos que nuestra relación con Dios no es unidireccional, de mí para Dios y ya está, sino que Dios habla, que Dios se manifiesta, que Dios tiene cosas que decirnos cada día. Y nuestra parte es saber estar en silencio, es saber escuchar su voz. ¿Conoces la voz de Dios? ¿Sabes diferenciar la voz de Dios entre tantas que te hablan cada día? Escucha la voz de Dios y obedécele y sigue. Esta es nuestra parte. Esto es lo mejor para nuestra vida. Y el Señor nos dirá lo que quiera manifestarnos. A Samuel lo primero que le dijo, le habló del juicio que caería sobre la casa de Elí. No eran cosas muy agradables de escuchar, pero le manifestó su voluntad. Le enseñó qué es lo que él iba a hacer. Y eso nos lo muestra a cada uno de nosotros también. Pero nuestra disposición que sea acercarnos a Dios y decirle, Señor, háblame. Porque yo que estoy aquí, yo que he venido delante de tu presencia a estar contigo, yo que soy tu siervo, escucho. Quiero oírte, necesito escucharte, necesito conocer qué es lo que tú tienes que hablar conmigo. Porque allí estará la dirección para toda nuestra vida. Entonces, en esta mañana yo os animo a trabajar a la hora de conocer cada día más la voz de Dios, que no nos engañen con otras voces, que no nos engañe hasta nuestra propia voz, nuestra propia forma de ver las cosas, nuestros propios gustos, nuestro propio querer, nuestra propia voluntad, que a veces es la más peligrosa, porque al final en esta vida podemos escuchar tres voces. Nuestra propia voz, que habla desde nuestro yo, desde nuestro orgullo, desde nuestro egoísmo como personas. Escuchar la voz del diablo que se esconde detrás. Dice que el diablo se disfraza de ángel de luz, es el padre de mentira, está detrás de muchas de las cosas que se nos dice para atraernos, para separarnos de Dios. O podemos escuchar la voz de Dios. Y esa es la única en la que hay dirección cierta, la única que es verdad. Y otra vez recordemos, escuchemos y también que eso produzca en nosotros una acción, obedecerle y seguirle. Que el Señor nos ayude y que vivamos conforme a lo que somos, ovejas del rebaño del Señor, ovejas que se dejan guiar por el Señor, porque saben que en Él están seguros, que Él nos lleva a los mejores pastos, a los mejores lugares para descansar, que Él venda nuestras heridas, que Él nos sana, que Él nos ayuda, que Él nos corrige, que Él nos dirige sabiamente. En el Señor tenemos todo eso, que podamos decir, háblame Señor, porque tu siervo oye. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú cada día nos hablas a cada momento, tienes cosas que decirnos.
Y Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a que seamos sensibles a tu voz. Señor, que tengamos esa relación contigo, que podamos conocer tu voz cuando nos habla, que sepamos diferenciarlas de todas las demás por muy bonitas que suenen, por muy ciertas que parezcan. Señor, porque detrás de muchas de ellas muchas veces hay engaño. Señor, ayúdanos a escuchar, a saber escuchar, a reconocer tu voz. Señor, a estar dispuestos a querer saber aquello que tienes para nosotros y dispuestos a que con ello obedecerlo y seguirte. Porque no hay nada mejor en esta vida que seguirte, porque tú eres el único que merece la pena vivir para Él, el único que tiene salvación, el único que tiene solución, el único que tiene la dirección correcta para nuestras vidas. Señor, que en nuestro interior esté este deseo de escucharte. Señor, escucharte de verdad. Señor, y que como rebaño tuyo, pues seamos dóciles a tu voz, obedientes, y que en nuestra vida sea manifestado quién eres tú, y que la gente a través de nosotros puedan verte a ti, que a través de nuestra vida puedan ver cuál es la vida que tú quieres que vivamos, una vida que marca la diferencia. Señor, te alabamos y te bendecimos en este día y te pedimos encarecidamente, háblanos, que queremos escucharte. Gracias, Señor, y te lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga.